muy bueno a todos los miembros del grupo Trinity. En este caso les voy a mencionar sobre los conceptos básicos de redes, donde podemos decir que tendrán el suficiente conocimiento para entender muchas de las herramientas que se van a usar de aquí en adelante, aunque para las herramientas que no, donde no tengamos el propio conocimiento después de esa clase, podemos mencionarlas en la clase donde vayamos a tocar esa herramienta. Entonces, después en esta clase vamos a ver también tipos de escaneo, vamos a ver los escaneos TCP, UDP y CMP y ARP. También analizaremos previamente en el Wireshark para ir conociendo más la función de cómo funcionan estos protocolos. Entonces, primero vamos a mencionar que es una dirección IP. La dirección IP es un protocolo de Internet donde se asigna un número único a cada dispositivo en una red informática que se usa como protocolo de comunicación. La dirección IP está dividida en dos, la dirección IPv4 e IPv6, donde mostraré aquí en Scalidrao. Esta parte ya la hemos visto en la clase pasada, lo que era grep. Entonces, la dirección IPv4 es un formato de 32 bits, donde se representa una notación decimal con separación por puntos. Por ejemplo, esta es la versión decimal, donde se está separando por puntos, como acabo de mencionar. Eh, y acá está el formato, ¿cierto? Eh, el formato de 32 bits es muy limitado, porque por ejemplo las direcciones IP siempre llegan hasta 2.5. Entonces imaginemos que todas las direcciones IP a nivel global llegan a 2.5. ¿Qué pasará? Ya no va a haber asignaciones de direcciones IP públicas. Entonces en este caso se mencionan las direcciones IPv6, pero ya va a entrar un poquito más a detalle en ello. Eh, por esa misma razón que he mencionado, se han asignado las direcciones NAT. Las direcciones NAT las podemos ver mucho en lo que son las máquinas virtuales, ya que las máquinas virtuales, al estar virtualizado en un mismo sistema operativo, podemos duplicar nuestra dirección IP para que nuestra misma dirección IP se monte en las dos máquinas. Para las direcciones IPv6 tenemos un formato de 128 bits, lo que proporciona un espacio muchísimo más grande de lo que es el IPv4. Eh, eh, Listo, tal como les había mencionado, este es el IPv4 y esta sería mi dirección IP, IPv6. IPv6. Solo quiero tener ese formato que mejor. Listo. Entonces, miremos que este tiene un formato más corto, que recordemos que 32 bits, este es más largo. Por ejemplo, eh, si no estoy mal, la representación de la IPv6 está demostrado en hexadecimal. No quiero entrar en detalle en este caso en lo que es hexadecimal, ya que es un tema un poquito, podemos decir, complicado, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces la base, lo único que debemos tener en cuenta es que la IPv6 está hecha mayormente para tener un campo más grande de asignaciones IP a computadores a futuro. Listo. Ahora vamos a hablar que es la IP pública y la IP privada. De pronto acá se han visto que yo estoy mostrando mi IP normal, tranquilo, en un video que va a ser publicado, ¿cierto? Esa parte no la voy a editar, ¿por qué? Porque hay dos tipos también de IP. Está la IP pública, o sea, esos son los dos formatos de IP, ¿cierto? Ahora tenemos dos IPs, dos tipos de IP. IP pública y la IP privada. La IP pública son aquellas direcciones que son únicas en el Internet. Son usadas para identificar dispositivos de manera global en todo el mundo. Son visibles y accesibles desde cualquier parte del Internet.
los proveedores del internet, los que nos conectan, por ejemplo, los routers a nuestra hogar o empresa, esos son los que se encargados de gestionarnos nuestra nueva dirección IP, eh, nuestra dirección IP pública. Entonces, basado en esta IP pública es donde nosotros podemos tener comunicación de nuestro hogar o empresa o otra vez hacia otras entidades. Por ejemplo, puede ser un servidor externo, puede ser, no sé, otra dirección IP para tener comunicación, etcétera. La dirección IP privada, que es esta, son direcciones IP que se asignan de manera local en nuestra red. Por ejemplo, esa es mi dirección IP, ¿cierto? Ahora se conecta un nuevo dispositivo. Ahora el formato, en la mayoría de los casos, 192.168, en esta parte puede variar mucho el internet, el proveedor, etcétera, que puede ser entre 1 o puede ser 10, en los casos que yo he visto. Pero como en mi caso pues es 1, entonces, y como es un nuevo dispositivo no puede tener el 6, sino que ya se le asigna una nueva dirección IP privada, 8. Con esa dirección IP privada no tenemos comunicación directa con el exterior, sino que, por ejemplo, este, un computador que tiene esta IP privada, primero tiene que hacer comunicación con el router, dándole los datos. Este va a ser el router, que recordemos que tiene la dirección IP pública, y el router ya se comunica, por ejemplo, en dado caso con un servidor. Entonces, te recuerdo, la dirección IP, el dispositivo que tengamos con esa dirección IP, cuando, por ejemplo, vayamos a hacer una visita a una página web, primero tiene que hacer una comunicación con el router. El router ya asigna los datos que le hemos enviado y se los envía al router, al servidor, perdón. Luego el servidor nos va a devolver otra vez datos y así hacemos una conexión. Las conexiones pueden ser TCP o UDP. UDP ya les voy a, esos protocolos ya les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, toda la parte de asignaciones IP, esto se le llama subnetting. En subnetting no voy a entrar en mucho detalle porque ya es un video bastante más largo que si quieren puedo hasta meterme en detalle para un próximo video, para que vayan entendiendo la parte de asignación de subnetting. Eh, por ejemplo, para hacer un escaneo, nosotros en Nmap, Nmap es una herramienta para escanear los puertos de un internet que lo veremos dentro de poquito, de una IP. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí sería lo de subnet. Entonces, ahora las estimaciones son estas. Por ejemplo, esa sería la parte A, esos tres la B, este la C, y aquí ya vendría la parte de subnet. Entonces, como digo, si quieren en un próximo video puedo entrar más en detalle, pero en ese video no, porque no lo quiero hacer más largo. Ahora, vamos a ver sobre los protocolos TCP y UDP. El protocolo TCP es un protocolo orientado a conexión. Es confiable donde establece una conexión entre los dos dispositivos. También nos ayuda a transmitir los datos y lo bueno de TCP es que nos verifica y nos da la confianza de que los datos, de que haya una conexión con el otro dispositivo. Este TCP tiene un sistema llamado ACK donde me voy a liar no quiero tocar la forma en cómo se conecta porque es un poco enredador, entonces no me quiero entrar en detalle. Entonces, como he mencionado, nos da la confirmación de recepción de paquete y retransmitir a aquellos que no se han recibido correctamente. Es ideal para aplicaciones que requieren transmisión de datos confiables como por ejemplo la navegación web, transferencia de archivos y correo electrónico. Ahora vamos a ver el protocolo UDP. No establece una conexión antes de enviar datos y tampoco utiliza el sistema ACK para la confirmación de entrega de paquetes, aunque es más ligero, aunque es un protocolo más ligero,
y tiene muy poca sobrecarga de que TCP. Nos puede servir este protocolo para la integridad de datos como transmisión de audio y videos en tiempo real, juegos en línea y servicios de transmisión de medios. Eso todo es como lo básico, ¿cierto? Hay muchos protocolos, aunque estos dos son los principales. Ya vamos a ver los otros que hay, pero es como le voy a dar la teoría, pero después vamos a profundizar un poquito más en eso cuando nos toque enumerarlos. Entonces ahora vamos a tocar lo que es el modelo OSI. Acá tengo un link donde hace una explicación básica. Entonces mire, vamos a ver qué es el modelo OSI. Todo eso es el modelo OSI. Entonces, este es un marco conceptual que describe las funciones de comunicación de red en capas, en capas. Fue desarrollado para estandarizar y comprender los procesos de comunicación en redes de computadores. Este modelo OSI se divide en 7 capas, donde todas tienen una función específica. La capa, la capa 1, la capa física, se encarga de la transmisión física de bits a través de medios de comunicación. También define características eléctricas, mecánicas y funcionales del hardware de red como cables, conectores o señales, ¿cierto? Ahora, la capa 2, el enlace de datos. Esta capa maneja la comunicación entre dispositivos directamente conectados, también, también organiza datos en tramas y realiza detección y corrección de errores. La capa de red, esa maneja el enrutamiento de datos a través de la red. También traduce direcciones IP en direcciones físicas, o mejor conocidas como direcciones MAC, y decide cómo se transmitirán los datos de punto a punto. Ahora la capa 4, la capa de transporte. Esta capa es responsable de la segmentación y reensamblaje de datos, como el control de flujo y la corrección de errores. Los protocolos comunes que se ven en esa capa TCP y UDP. La capa 5, la capa de decisión, donde esta capa es donde establece, mantiene y termina las conexiones entre aplicaciones en dispositivos diferentes. También ayuda a controlar el diálogo entre aplicaciones, administrando la sincronización y el control de errores. La capa de presentación. Esta capa se encarga de la traducción, compresión y cifrado de datos para la transmisión. También maneja la representación de datos como la codificación de caracteres y la conversión entre diferentes formatos de datos. Y la última capa, la capa 7, donde se va a escuchar un poquito los protocolos donde he mencionado anteriormente, que es esta, donde es la capa que proporciona el servicio a red a las aplicaciones de usuarios finales, donde incluye los protocolos HTTP, que es un protocolo donde se encarga de cargar las páginas web, ¿cierto? Los FTP, es un protocolo de comunicación que se encarga de manejar archivos. SMTP, que se encarga de envío de correos electrónicos. Y DNS, que es el protocolo, creo, si no estoy mal, es un protocolo UDP, que nos ayuda a traducir las direcciones IP a direcciones URL como conocemos, por ejemplo, en este caso, platzi.com. Entonces, para que sepan, DNS es Domain Name Server, para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo. Entonces, en esa parte ya podemos tener algo claro. Ahorita igualmente le mando recursos, por si no me he hecho explicar bien o algo. Voy a mandar recursos sobre la capa OS y la dirección IP y lo que es TCP y UDP. Ahora vamos a hacer varios ejemplos, donde vamos a hacer varios escaneos TCP, UDP, ICMP y ARP, como mencioné al comienzo del video. En este caso vamos a usar una herramienta llamada Nmap. Nmap. Vamos a ayudarnos de Google para describir Nmap. Nmap es un programa de código abierto, o sea que el código es público. Por ejemplo, hay programas donde nadie puede saber cómo es el código a no ser de que sea la misma empresa. Entonces, de código abierto es que por ahí debe haber
su repositorio, si lo más probable es que sea en GitHub, donde se guarde todo el código, cómo fue escrito, eh, los scripts en sí, para poder leerlo o modificarlo para uno hacer una misma, por ejemplo, una misma herramienta. Bueno, entonces Nmap sirve para efectuar rastreo de puertos escrito originalmente en Gorgon, Lion y cuyo desarrollo se encuentra hoy a cargo de la comunidad. Como hemos dicho, es de código abierto, entonces la comunidad puede leer su código tranquilamente y modificación o corrección de errores. Entonces, en esta parte es la que nos interesa. Rastreo de puertos. Puertos no he mencionado, por ejemplo, vamos a ir al modelo OSI, donde veremos que estos son protocolos. Son puertos, por ejemplo. Puerto es, por ejemplo, vamos a puertos en redes. Puerto es, por ejemplo, tenemos un servicio que necesita tener comunicación con otra parte, a ver cómo le digo. Un puerto es para lograr tener comunicación a base de, digámosle puerta, digámosle una puerta que es una puerta donde podemos tener comunicación, donde ahí van a estar entrando datos, por así decirse. Entonces, no, esto no, eso no es lo que me refiero. Voy a ver aquí no mucho de eso. Listo. Un puerto es el valor que usa en el modelo de la capa de transporte, recordemos, modelo OSI. El modelo de la capa de transporte para distinguir entre las múltiples aplicaciones que se pueden conectar al mismo host o puesto de trabajo. Listo. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo sencillo, por acá tengo un dispositivo con un sistema operativo que llamo Metasploitable 2. Ese programa lo que es nos ayuda mucho al pentest, nos ayuda a aprender mucho pentest y en mi opinión no me gustaría usarlo para enseñar porque es un sistema operativo que tiene vulnerabilidades muy obvias. Entonces, me gustaría a mí como enseñar de una parte un poquito más complicada donde nosotros tenemos que encontrar la vulnerabilidad y explotarla y no de esa manera porque ya es algo más, por así decirse, algo muy obvio y algo que nunca vamos a encontrar en una auditoría real. Entonces, a ver, retome, pero organizo el otro computador para tener listo. Entonces, lo que les decía, Nmap nos sirve para escanear puertos. Puertos, como le digo, como leímos en Google, nos sirve para distinguir comunicación entre diferentes dispositivos, diferentes servicios. Por ejemplo, vamos a hacer escaneo. Vemos que aquí tenemos puertos. El puerto, si no se mal, va hasta 65.535. Entonces, Nmap lo que nos ayuda es a escanear, pero en su versión sin scripts, por ejemplo. Entonces vamos a asignar menos P80, por ejemplo. Entonces vamos a asignar que escaneo tenemos que asignar la dirección. En este caso, como es un dispositivo local en mi misma red, por eso tiene este formato 192.168.1 y ya el formato del dispositivo. Entonces, por ejemplo, el sistema operativo está cargando varios servicios, que por ejemplo en esa parte no está mencionando el FTP, que para allá lo que mencioné era para el paso de archivos, SSH, que es para la conexión remota, Telnet creo que también era para conexión remota. Bueno, hay muchísimo. Entonces, no entrar en detalle en este caso, porque vamos a entrar en detalle mucho más después. Entonces, lo que le decía, los puertos es para diferenciar entre las comunicaciones de cada servicio. Entonces, por ejemplo, mire que cada servicio tiene un tipo de puerto diferente. Esos son los más comunes. Esos son los más comunes. Entonces, eso pues, los podemos ver mucho. Podemos ver muchísimo FTP, SSH y HTTP. En muchos casos también
MySQL, cosa que en mi caso los he visto bastante. Hay muchos, nosotros al crear un programa, al crear un programa podemos asignar cualquier dirección IP entre los que ya dije, entre 65, entre 0 a 1, entre 1 a 65.535. Entonces, igualmente, para delay hay que asignar, por ejemplo, en mi caso, yo asigno de 10.000 en un programa propio de 10.000 en adelante, porque por ejemplo, en caso de los primeros 10.000 ya están asignadas las direcciones, pues como en estos casos, de manera predeterminada en cualquier programa. Entonces, listo. Vamos a entrar ahora en Wireshark. Wireshark es un programa de análisis de red. Esto se me va a llenar porque en este caso tengo personas en mi hogar, entonces, bueno, no me está llenando tan abusadoramente como esta ahorita en pruebas. Entonces, listo. Vamos a empezar primero por ICMP. Para la comunicación por ICMP, tranquilamente es un PI, ¿cierto? Entonces, a la máquina que tenemos de prueba y podemos filtrar. Aquí ya hemos enviado la petición ICMP, entonces vamos a filtrar por ICMP. Como vemos aquí, mi, mi máquina, como vemos, mi máquina envió una petición ICMP hacia el destino 192.168.1.31, que es la máquina que tenemos de prueba. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un poquito los datos, ¿cierto? No, donde vemos que el tipo fue PIN. Recordemos que mi comando, ¿dónde está? Mi comando fue de PIN, ¿cierto? Donde aquí les explicaré PIN y aquí hacemos que solamente sea una petición, porque por ejemplo si no ponemos eso en este caso, se nos va a enviar abusadoramente. Vamos acá. Entonces mire que acá se nos ha hecho publicaciones. Entonces empezamos. Mi máquina envía una petición a la máquina de destino, la que nos asigna por ICMP. Luego, luego para confirmar la petición, la máquina víctima, por ejemplo, nos devuelve el PIN. Entonces aquí tenemos los datos, tenemos el protocolo, el tipo que hemos hecho y la longitud. Eso es como lo más importante. Los datos están en hexadecimal, pero no tiene como un formato correcto para uno analizarlo y ponerlo en texto claro. Hay formas de hexadecimal pasarlo a texto claro, pero en este caso, no, por ejemplo, en este caso podemos ver un poquito de, de lo que se ha enviado. Ahora vamos a por los ARP. Vamos a filtrar desde ya. En este caso vamos a usar una aplicación, un software que se llama ARP Scan. Listo. Entonces, ARP Scan ponemos la bandera de que sea un escaneo local y el menos I para asignar la interfaz de red. Me gusta filtrar por las direcciones IP. Me gusta filtrarlo de esta manera porque no, en ese momento sí no me agradaría que se viera la dirección MAC. Porque con la dirección MAC, para que todos tengan cuidado o algo, con una dirección MAC se puede geolocalizar a una persona, por ejemplo, y se puede hacer MAC spoofing, aunque el MAC spoofing es más de en entorno local. Entonces, tiramos, ponemos la contraseña. Vamos acá que se está enviando, enviando las peticiones y vemos acá. Lo que dice aquí es algo llamado
pin sweeper, que es, por ejemplo, enviar un pin a cada uno, a todos los dispositivos de mi red, y los que me respondan es porque están vivos, y si no, es porque no existen. Entonces, por ejemplo, esos son los dispositivos que tenemos conectados. No va a aparecer mi dispositivo, eh, no va a aparecer mi dispositivo. Si yo quito el AWK, va a aparecer, por ejemplo, hasta la dirección MAC de cada uno. Pero bueno, como he dicho anteriormente, no, eso sí no me agradaría. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la máquina que estamos testeando. Y ahora vamos a ver un poquito en Wireshark. Aquí lo que hace mi máquina es preguntar a cada dispositivo, como va bajando en esta parte, quién, entonces, mi computador, bueno, en el protocolo ARP lo que pregunta es quién tiene la dirección 192.168.1.99, que me lo dice mi máquina, ¿cierto? Bueno, entonces hace peticiones hasta que alguien responda. Vamos a buscar quién responde. Por ejemplo, 31, directo por 31. Uy, vamos a buscar. Tranca de Darcy Yoshi. Bueno, acabemos. Nos han respondido, por ejemplo, resolución. Por ejemplo, mira, esto sí no importa, esa dirección de máquina no importa porque no son locales, son de las máquinas, pero el importante es del router directamente. Entonces, por ejemplo, mi máquina pregunta, ¿quién es 192.168.1.64? Entonces lo que hace esa dirección IP, si le corresponde a esa IP, va a responder, soy yo, ¿cierto? Entonces así ya hace la comprobación de que existe la dirección IP o no existe, sino que está activa en nuestra red local. Ahora vamos por TCP. TCP ya lo había puesto el comando, pero no lo expliqué. En este caso, como vemos, es un escaneo por TCP sencillo. Entonces, vamos a ver acá. Lo que hace esto es, por ejemplo, en esta dirección va a empezar a preguntar por todos los puertos del 1. Nmap tiene 1000 puertos comunes, ¿cierto? 1000 puertos que siempre hace el escaneo. Entonces, por ejemplo, hace esos 1000 puertos y lo empieza a enumerar uno por uno. Si, si responde con su respectiva cabecera, nos lo deja aquí, nos lo da como activo y nos da el servicio de la cabeza o la cabecera junto al puerto. Entonces, y si no, y si no responde en Wireshark nos va a aparecer de esta manera, que no, o sea, no fue la conexión satisfactoria. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, voy a explicar esa parte rápido, donde CIN es conexión efectiva, donde hubo donde se envió la petición y se recibió correctamente. RST y ACK es porque hubo un error, por ejemplo, principalmente en el RST, ¿cierto? Entonces aquí ya vemos ACK donde también hubo conexión efectiva. Bueno, sí, nunca lo había visto. Lo había visto, pero nunca he profundizado sobre este. TCP top ACK. Listo. Ahora por UDP. En Nmap vamos a hacer, escaneamiento desde UDP. Privilegios y contras. Listo. Miren cómo se va llenando, ¿cierto? Porque lo mismo está haciendo. Está preguntando por los puertos que tenga abiertos de manera en el protocolo UDP.
ella me lo va a asignar acá, pero en este caso si ahorita hice una prueba y no me los mostró, cosa que tengo que mirar después porque no me los quiso mostrar. Pero básicamente como si hubiéramos hecho el escaneo anterior, que nos va a mostrar una lista de puerto y servicio que está usando, pero en este caso obviamente va a ser por UDP. Entonces vemos un poquito donde ese es el puerto que se abrió en nuestra máquina para enviar la petición y ese es el puerto al puerto de la otra dirección IP a la que, como le digo, a la que apuntó para enviar la longitud y que podemos mirar más por acá. Bueno, creo que ya no, bueno, ya todo eso ya es un poco menos entendible. Pero acá podemos ver lo básico, entonces como habíamos mencionado, el puerto por el que salió, el destino y la longitud. Pronto en Nmap después podemos mirar cómo modificar la longitud porque eso nos puede servir mucho para la parte de evasión de antivirus, por ejemplo, porque hay antivirus que no nos permite hacer escaneos TCP. TCP, por ejemplo, nos niegan la conexión, ¿cierto? Entonces Nmap no sería capaz de enumerar cuál sería ese servicio que está haciendo. Entonces para eso hay técnicas de evasión desde el mismo Nmap que lo podemos mirar con ese comando que llama man. Ya debería buscarlo. Ya, evasión y falsificación, ¿cierto? Entonces menos F sería para fragmentar paquetes, donde empieza a enviar, por ejemplo, tenemos un paquete de 8, ¿cierto? Y lo empieza a enviar de 2 en 2, por ejemplo. Menos D, no sé si no lo entiendo. He visto Spoofman, conocí Spoofman que es lo mismo para modificar la dirección MAC y de esa dirección MAC modificada enviar las peticiones. También es el que les digo de modificar la data, la longitud. Entonces nosotros podemos poner el que queramos por si, por ejemplo, el antivirus tiene una regla hecha, por ejemplo, de paquetes de que tengan 8 de longitud, no se permitan, sino que, por ejemplo, más de 12, por ejemplo. Entonces de aquí podemos enumerar y que nos pongan que tenemos que poner un número. Entonces listo. Yo creo que por acá lo dejaría la clase de hoy. Una clase rápida. Creo que me he perdido muchísimo la verdad. Pero si no entienden algo me pueden preguntar. En este caso me he guiado mucho de textos porque es un tema bastante enredador y hace prácticos no lo toco, pero lo quería tocar para enseñarles a ustedes, para explicarles conceptos básicos de todo eso. Por ejemplo, en este caso, en esta parte tengo todo lo que estuve leyendo, todo lo que estuve diciendo. Todo. Si quieren les puedo hasta mandar esto de manera textual para que ustedes lo vayan leyendo. Y le enviaré también recursos, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en foros, no sé, le envío links de foros donde se hable mucho de redes, conozco bastantes, y links. Entonces, después de haber modificado este video, empezaré a buscar algunos que tengo por ahí guardados para enviarles a ustedes. Así que este ha sido todo el video. Muchas gracias. Espero hayan entendido algo. Si no, vuelvo a repetir, me vuelven a preguntar. Y hasta luego. Hasta la próxima clase.